Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. El tema que vamos a desarrollar es la primera parte de los conocimientos de base cartográfica. Quien les habla es el ingeniero Iván Orlando Ureña. Como pueden observar en pantalla, están los datos de contacto, como ser mi número de teléfono y el correo Gmail para cualquier consulta e ir despejando algunas dudas que tengan. Para ello vamos a desarrollar el siguiente contenido, que lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, el entendimiento de la definición de cartografía, y la segunda, en los elementos básicos que tiene que tener un mapa, los elementos básicos de un mapa. Empecemos, así que vamos por definición. Bueno, cuando hablamos de cartografía muchas veces se nos viene a la mente los mapas geográficos o cartas geográficas o cartas topográficas. Y cuando hablamos de cartografía solamente pensamos en ello. Pues para entender mejor a la cartografía, como indica ahí, dice, es la ciencia que estudia los mapas. Las cartas geográficas o cartas topográficas y cómo deben ser realizados cada uno de estos, ya sean mapas o cartas cartográficas o cartas geográficas. Entonces, entendiendo el concepto de mapa, que dice que mapa es la representación gráfica de una parte de la superficie terrestre en una superficie plana, o sea, en una hoja, por lo general, ¿no? Entonces, recuerden, cuando hablamos de cartografía, muchos solamente vinculamos con la carta cartográfica o la carta geográfica. En realidad la cartografía engloba todo lo que viene a ser la elaboración de mapas y las cartas cartográficas. Cómo deben ser realizadas, qué elementos tienen que tener para ser denominados mapas. ¿Ya? Entonces, como dice acá, se conoce como cartografía a la ciencia que se dedica al estudio y la elaboración de los mapas, que sirven para la navegación y un sinfín de aplicaciones en nuestro día a día. ¿Ya? Entonces es muy importante considerar esa definición para entender qué es cartografía. Sigamos. Ahora, si bien hemos dicho que la cartografía es la que te indica qué elementos tiene que tener un mapa, entonces aquí vamos a ver los elementos básicos de un mapa. Bueno, en los elementos más básicos de un mapa tenemos los siguientes. Por ejemplo, la portada del mapa. En la portada del mapa, los elementos que por lo general se anotan es el título del mapa, ¿no? El título es el objetivo, qué es lo que quiere mostrar ese mapa. Entonces es muy importante definir el título del mapa. Después se puede agregar, si vamos a hacer una serie de mapas que todos llevan un mismo objetivo, podemos ir colocando el nombre de la hoja, ¿no? Mapa 1, mapa 2, mapa 3 o mapa 4.1, 4.2, mapa 1.1, dependiendo cómo vamos a organizar la elaboración de mapas. No nos olvidemos también colocar el logo institucional o el organismo editor, quien está elaborando el mapa. ¿Ya? Por lo general algunos colocan su logo personal o una figura que represente. Otro elemento importante es la ubicación, donde nos visualiza las divisiones administrativas. Entonces, como vemos en la gráfica, es muy importante poner las subdivisiones, ¿no? Entonces podemos empezar a nivel mundial, a nivel de continente, a nivel de país, a nivel de departamento, a nivel de municipio, o podemos seguir bajando a nivel de cantón, a nivel de unidad vecinal, a nivel de barrio. Entonces es muy importante definir la secuencia de la ubicación referente a las divisiones administrativas para entender la ubicación del área de estudio. Otro elemento básico fundamental en un mapa es la escala, el datum y la proyección, ¿no? Esos tres elementos.
Bueno, cuando hablamos de la escala, tenemos tres tipos de escala: la escala numérica, la escala gráfica y la escala equivalente. Por lo general, la escala numérica la vamos a ver o reconocer con este formato: dos números que están separados por dos puntos, donde el primer elemento significa la medida en el dibujo, ¿no? ¿Qué medida estoy utilizando en el dibujo? Y el segundo elemento representa la medida real, la medida en el terreno. Gracias a esto podemos obtener la escala equivalente, donde nos dice, utilizando la misma escala numérica, vamos a entender que 1 centímetro equivale a 500.000 centímetros en la vida real o en el terreno. Ahora, obviamente, en la vida real, en el terreno, no medimos en centímetros, preferentemente medimos en metro, kilómetro. Entonces, para hacer la conversión de centímetro a metro, recordemos que un metro tiene 100 centímetros. Si este valor del terreno lo dividimos entre 100, vamos a tener su equivalencia, que dice que 1 centímetro en la hoja de papel equivale 5.000 metros. Entonces, de esa manera podemos entender mejor. Y si es posible, podemos seguir haciendo sus equivalencias, donde sabemos que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Si los metros lo dividimos entre 1000, su equivalencia de esa escala numérica significaría 1 centímetro equivale a 5 kilómetros en la vida real. 1 centímetro medido en la hoja de papel equivale a 5 kilómetros en el terreno. Y eso es la equivalencia para la escala numérica 1 en 500.000. Es muy importante reconocer esa parte. De igual manera vamos a tener que colocar y saber interpretar la escala gráfica. Cuando hablamos de la escala gráfica vamos a ver estas barras, donde en función a una línea que podemos dibujar en el mapa, vamos a esa línea comparar con estas barras de escala gráfica. Por ejemplo, si esta línea tuviese, voy a dibujarlo acá, vamos a representarlo así, es del mismo tamaño. ¿Qué significa ese tamaño de línea en la hoja de papel? Si he dibujado este tamaño de línea, en la vida real significa que hay 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kilómetros. 4. Significa que hay 4 kilómetros en la vida real. Entonces, este tamaño de línea en la hoja de papel representa o equivale a 4 kilómetros del terreno. De igual manera, tenemos que revisar muy bien los formatos que hay en escalas gráficas. Como por ejemplo, si hubiera hecho una línea de este tamaño, lo primero que voy a leer son 15 metros, pero no está en ese formato. Miren que este tiene un formato especial. Dice que máximo es 300, aquí empieza en 0, entonces significa 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Lo que significa que este tamaño rayado o esta dimensión, esta separación en la hoja de papel equivale a 150 metros en la vida real. ¿Ya? Entonces es muy importante las interpretaciones. Punto 2, el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas y el datum geodésico lo vamos a ver más adelante en la siguiente presentación de la segunda parte de base cartográfica, porque hay que profundizar. Pero aquí estamos nombrando que tiene que anotarse el sistema de coordenadas utilizado y el datum geodésico que corresponde. Otro elemento que es básico, la leyenda, ¿no? Es muy importante que la leyenda se inserte en la hoja de papel. Como dice la leyenda, no es otra cosa que una lista explicativa que define con detalle y sin lugar a equívoco todos los signos convencionales que se están utilizando en el mapa. Estos signos convencionales pueden ser de tres tipos. Pueden ser de tipo punto, puntuales, de tipo línea o de tipo polígono, ¿no?
puntuales son ubicaciones, lineales todo lo que viene a ser ríos, caminos, todo lo que tiene forma lineal, y poligonales las figuras de superficie o área. Otro elemento, la toponimia y los vértices geodésicos. Cuando hablamos de toponimia se refiere al tipo de rotulación, o sea, al tipo de letras. Muchas veces, por ejemplo acá, en los mapas vamos a ver un tipo de letra con un tamaño adecuado, entonces tenemos que saber decir qué significan las letras cursivas o qué representa la letra cursiva, qué representa las letras con negrilla. Por lo general, en muchas cartas topográficas se utiliza la toponimia. Ya en los mapas elaborados, algunos están utilizando todavía la toponimia para poder diferenciar algún tipo de texto utilizado, ¿no? Tamaño de texto, tamaño de letra número 6, ¿qué significa? Entonces, de esa manera vamos a entender a la toponimia. Los vértices geodésicos, sí o sí tengo que tener, si tengo una poligonal o una área de estudio, las coordenadas de ese predio para poder utilizarlos y realizar los cálculos respectivos. Otro de los elementos básicos es la orientación, lo que comúnmente conocemos como el norte. Por convención colocamos el norte con la flecha hacia arriba, ¿no? Pero no quiere decir que es obligatorio que vaya el norte para arriba. Muchas veces cuando necesitamos imprimir y para un mejor uso del espacio hacemos cierta inclinación, entonces de igual manera la inclinación tiene que estar reflejada en la dirección del norte. Algunos se puede llegar a imprimir hasta donde el norte esté apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces el norte, recuerden, es el que nos indica la dirección para poder orientarnos y de esa manera tener una referencia. Otro elemento básico son las fuentes de datos del mapa. Entonces, no es otra cosa que de dónde hemos conseguido la información. Como dice aquí, son notas de reconocimiento de institución que proporciona la base del mapa o las fechas de producción de los mapas. Lo que comúnmente nosotros en un informe ponemos como bibliografía. La bibliografía es la fuente de la información. De igual manera en un mapa tenemos que poner, pero no lo conocemos como bibliografía, sino como fuente de datos. Otro de los elementos para completar, que también son importantes, es el nombre del autor del mapa. ¿Quién lo elaboró? ¿En qué lugar fue elaborado? ¿En qué departamento, ciudad, país? La fecha es muy importante para reconocer en qué fecha fue elaborado ese mapa. La información administrativa, ¿no? Propietario, si tiene representante legal, información del área, perímetro y demás. Y algo que es importante, en el mapa tenemos que anotar las colindancias, ¿no? ¿Qué información, cuáles son los vecinos que se tiene en el lado norte? ¿Quiénes son los vecinos en el lado sur? Los vecinos al lado este, al lado oeste, las colindancias alrededor del área de estudio. Sigamos. En otras palabras, toda esa información, si lo resumimos, podríamos decir que hemos jugado un Tetris para rellenar en la hoja de papel, en el plano. Como pueden ver, ahí tenemos todos los elementos ordenados. El orden o la ubicación de cada uno de estos elementos va por lo general a criterio del que está elaborando el mapa, siendo también que hay algunas instituciones que ya tienen definido su carimbo, ¿no? Ya tienen definido dónde va a estar, en qué parte va a estar el título, en qué parte o zona de la hoja de papel va a estar la simbología y demás elementos. Si no es el caso, entonces uno puede
a organizar o ordenar los elementos donde tenga una mejor presentación para la impresión de dicho mapa. Algo que es fundamental tomar en cuenta, lo que en un artículo nos dice este señor de República Checa, con nombre Víctor Bosenilek, y es por ello también que lo puse acá, que cuando estamos elaborando un mapa, por lo general nos sentamos en la computadora y empezamos directamente a agarrar el software de elaboración y tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, este artículo nos dice que para poder elaborar un mapa existe una serie de elementos que hay que considerar que son de forma cíclica. Por ejemplo, aquí tengo la realidad, ¿no? El terreno. Entonces, este terreno, esta realidad, si quiero plasmarlo en un mapa, lo primero que tengo que hacer es ponerme a pensar cuáles son los objetivos, qué quiero mostrar, el objetivo del mapa. Entonces, la primera etapa es el pensamiento, que es el objetivo, qué es lo que quiero mostrar. La siguiente etapa es el prototipo. El prototipo se refiere a tener un croquis. El croquis puede estar elaborado en una hoja de papel o podemos tener un croquis mental de cómo va a ser el mapa o cómo pienso elaborarlo el mapa. Una vez que tenga el objetivo, tenga definido mi croquis, recién puedo hacer la producción del mapa con la utilización de algún software, ¿no? Entonces, de esa manera voy a tener el mapa que refleje esa realidad. Pero ahí no acaba la cosa. Luego tengo que hacerle la evaluación al mapa, en lo que va la coloración verde. Primero, que el mapa me dé una buena lectura de la información. No solamente lectura del texto, sino una lectura de todos los componentes que tiene el mapa. Que se entienda, en otras palabras. A su vez, que si ya habíamos definido el objetivo del mapa, en función a ese objetivo nos ayude a realizar algún análisis en base a esos objetivos plasmados por el mapa. Si nos permite hacer el análisis en base a los objetivos, entonces quiere decir que es un mapa elaborado de manera adecuada. Y de igual manera, la interpretación, tanto los colores, la simbología, tiene que ser lo más sencillo y lo más entendible en lo que viene a ser este mapa. En otras palabras, como dice el párrafo, piensa antes de dibujar, ¿no? En el diseño de mapas se debe respetar todo lo explicado anteriormente, todos los elementos del mapa y todo lo que es esa influencia cíclica para poder elaborar un mapa. De igual manera, nos da algunos principios esta lectura que dice: cada mapa debe ser elaborado por lo menos 2 veces. Entonces, es verdad, uno cree que a la primera lo va a sacar el mapa. De poder se puede, pero es muy difícil. Siempre hay algunos detallitos que hay que corregir, modificar, y es por eso que, como dice el primer punto, al menos se hace 2 veces el trabajito. El segundo punto dice prestar la misma atención a cada parte del mapa. Entonces, todos estos elementos son de igual importancia en lo que es la información del mapa. Entonces, no solamente enfocarnos en la información que estamos mapeando, también en todos los otros elementos, el norte, la leyenda y demás elementos que son de vital importancia. Tercer punto nos dice: la mejor leyenda es la leyenda innecesaria, ¿no? Ya prácticamente cuando hacemos la interpretación de los elementos que tiene el mapa, si le entendemos sin necesidad de ir a la leyenda, entonces quiere decir que el mapa ha sido desarrollado de la forma adecuada. Ojo, no quiere decir que porque está mejor entendible o está entendible,
No quiere decir que no hay que poner la leyenda sí o sí debe estar como un elemento básico del mapa. A veces menos es más, ¿no? Se refiere, hay varias interpretaciones, pero una de ellas es no cargar demasiado de información en el mapa, hacer lo más sencillo posible. Y por último, ningún mapa es inútil. En el peor de los casos sirve como elemento de disuasión. Entonces va referido también al primer punto, ¿no? Siempre vamos a elaborar mínimo 2 veces, pero si vamos a elaborar 2 veces, pongámosle, la primera digan, no, inútil la primera vez. No fue inútil, por lo menos ya sabemos qué es lo que no debemos hacer para conseguir el objetivo de la elaboración del mapa, ¿no? Para que nos ayude a disuadir. Muy bien, espero que les sirva esta lectura, que se los voy a dejar el artículo completo para que lo puedan revisar. De igual manera, hay que considerar que cuando uno elabora mapas, existen algunas instituciones que te evalúan la elaboración del mapa. Hay que considerar hacia quién va a ir dirigido el mapa. Aquí vamos a tener un ejemplo del montón. Por ejemplo, esta es una plantilla evaluativa de la Autoridad de Bosques y Tierra de Bolivia. Cuando tú entregas en tus documentos técnicos legales, entregas la información o entregas los mapas que te piden, ¿no? Allá te pide el mapa número 1 y el mapa número 2. Entonces empiezan a hacer una evaluación. Por ejemplo, dice, ¿tiene nombre del propietario? Si cumple, aquí le ponen un bien, ¿no? Una palomita. ¿Tiene grillas, datum, latitud, longitud? ¿Cumple, no cumple? ¿Tiene la escala numérica? ¿Tiene la escala y está de acuerdo o está apropiado al área de estudio? ¿Cumple, no cumple? Y así sucesivamente. Miren, ¿tiene zonas de protección? Cumple. Tiene los mapas de ubicación o localización, cumple. Las colindancias, fíjense, tiene colindancias, cumplen. Y de esa manera te hacen una evaluación para poder también aprobar tu documento técnico que estás introduciendo a las instituciones que te han solicitado. Es muy importante considerar cuando uno está elaborando los mapas si va a ser sujeto a evaluación por alguna institución. Entonces, si va a ser sujeto a evaluación, es bueno conseguirse las plantillas evaluativas para que nos ayuden a complementar toda la información requerida en la evaluación. ¿Ya? Sigamos. Bueno, con esto hemos terminado la base cartográfica, esta primera parte. Tenemos pendientes esos 2 puntos que viene a ser el dato en el sistema de proyección para la siguiente presentación. Entonces, esperando que haya sido provechoso, me despido hasta la próxima. Saludos.